Bienvenidos de vuelta. Hoy es martes 15 de abril. Los últimos datos importantes que tuvimos para el mercado fueron los datos de CPI, los datos de PPI, de inflación. La inflación ha estado bajando y eso es un hecho. Hemos estado rebotando en general de soportes importantes para Bitcoin, para la bolsa, pero ya estamos llegando a resistencias también muy importantes que usualmente, si esto es una caída recesionaria que va a continuar, es aquí donde podríamos ver un rechazo. Vamos a ver qué podemos esperar desde estos puntos. Si desean realizar compras en cripto, operar por medio de una casa de cambio segura como lo es Bybit. Si desean operar cripto, realizar trading en cripto, realizar las primeras compras, pueden utilizar Bybit. Ofrece hasta 30,000 USDT, o sea, $30,000 en stablecoins, en este caso USDT. Dependiendo del monto con el que se realice el primer depósito, van a obtener diferentes beneficios. Les dejo este enlace abajo por si desean ingresar. El miedo en cripto actualmente se encuentra en 38. Este es el sentimiento general. Hemos estado en soportes las últimas semanas. De hecho, vimos una caída a máximo miedo que no veíamos desde hace meses. Cerca de puntos que básicamente no estábamos desde el 2022, o sea, desde el mercado bajista. Y claramente la volatilidad ha entrado por muchísimas razones, miedos recesionarios y también el carry trade que vimos el año pasado ni siquiera nos llevó a estos puntos, por lo que usualmente estos puntos vienen siendo muy buenos puntos de compra. Ya nos hemos estado recuperando las últimas semanas, como pueden ver en cuanto el sentimiento ha estado mejorando un poco, pero aún así en etapas de miedo para cripto y claramente para la bolsa, que de hecho todavía se encuentra en extremo miedo. Estamos en 20 de miedo y ya se puede comparar, de hecho, con la cantidad de días que estuvimos en la pandemia, en esa caída, que fue un 35% para la bolsa. En este momento llegamos a un 20% para la bolsa y llegamos a puntos de rebote importante con muchísima volatilidad. Bien, vimos a VIX levantarse hasta estas resistencias que de igual manera vienen siendo de los mejores puntos de compra cada vez que llegamos a puntos así altos. Esto fue la pandemia, obviamente fue aún mayor, pero lo que menciono es que la cantidad de días viene siendo similar. No el porcentaje de la caída, pero sí la cantidad de sentimiento negativo que vimos. Estamos en puntos muy similares. De hecho, podríamos considerar que ya estamos saliendo. Ahora, VIX, que se encuentra abajo de 30, son buenas señales. Si la vela de hoy se mantiene abajo de 30, ya estaríamos viendo que básicamente estamos regresando a los puntos normales de volatilidad. Abajo de 20 sí es la mejor señal, porque abajo de 20 es básicamente lo que favorece una tendencia alcista para los mercados, para la bolsa principalmente. Y estamos abajo de 30. Lo interesante es que una vez que estamos abajo de 30, sí continuamos la tendencia bajista en cuanto a volatilidad. Continuamos bajando en volatilidad hacia 20. Esto fue la pandemia, puntos muchísimo más altos, 84, esto fue histórico. Y después de eso comenzamos a bajar en volatilidad, o sea, en miedo. Y en general iba saliendo poco a poco el sentimiento. Para ese entonces ya la bolsa estaba, después de marcar los fondos, que fue un flash crash de un mes, ya estábamos en recuperación para la bolsa. Ahora estamos viendo si estamos en un proceso similar o va a ser más lento. Pero usualmente una vez que VIX se mantiene abajo de 30, ya podemos ver que la volatilidad le toma pues hasta el siguiente evento para levantarse nuevamente. Ahora estamos en una etapa similar en donde ya estamos bajando de 30. Veamos si la vela de hoy cierra por debajo de 30, que serían las mejores señales para el día de hoy. Ahora, como saben, el precio sí vino a rebotar de lo que hemos estado mencionando acá. Es una línea de soporte de toda una tendencia alcista que viene desde la pandemia. Llegamos exactamente ahí. Esto, usualmente, si se mantiene la tendencia alcista, es eventualmente visitar otra vez estas resistencias, que claramente serían también puntos de venta. Básicamente por eso estuve vendiendo porcentajes en acciones en enero, puesto que ya desde diciembre habíamos tocado por primera vez esta resistencia y luego estuvimos generando un doble techo en esta etapa. Aquí estuve anunciando ventas dentro de mi programa, dentro de ProPlan Trading, y ahora que llegamos a este punto fueron nuevamente puntos de compra. Pero ahora que estamos acá, significa realmente replicar esto una vez más, un crecimiento a esas resistencias. ¿Va a ser un V-shaped recovery como fue la pandemia o será un proceso más lento de marcar un fondo? El último mercado bajista fue un mercado bajista realmente lo que se considera textbook, teórico, mercado bajista, máximos menores y un proceso lento.
que fue un retroceso, o todo el mercado bajista un 27%, y en este momento tuvimos un 20%, que es lo que marca un mercado bajista. Abajo del 20%, el S&P 500 se considera un mercado bajista. Pero esto pueden ser los inicios. Claramente tenemos una resistencia, esta línea de tendencia, y estamos llegando ahí. También tenemos este gap, que creo que sí lo vamos a estar rellenando, pero aún así, justo rellenando este gap, nos coloca exactamente en esta resistencia, que es donde la mayoría del mercado va a considerar que esto va a continuar y va a romper. Y eso dependerá mucho de si se considera que estamos en una recesión o no. Mucho de lo que hemos mencionado es que todavía no apunta los datos en sí a recesión por desempleo. El desempleo todavía se mantiene relativamente bajo, aunque sí ha estado creando ya una tendencia alcista los últimos meses. Pero esta tendencia alcista, si lo marcamos de esta manera, estamos ahora en resistencia y debajo de líneas promedio incluso. Ahora el siguiente dato va a ser en mayo. Si en mayo tenemos un crecimiento del desempleo por encima de esta línea de tendencia, nos colocaría otra vez en una tendencia alcista que podría seguir elevando el desempleo. Y una vez que el desempleo se convierte así de parabólico, son recesiones usualmente. Entonces, claramente no queremos ver eso. Y el otro dato era inflación, que claramente inflación sí ha estado cayendo, y si continúa cayendo muy rápido puede ser deflación, que tampoco queremos ver eso. Ahora, la cuestión es que la Reserva Federal va a seguir jugando con todos estos datos de desempleo, de inflación, ahora los bonos también, después de esta última caída en general que vimos en la bolsa, la volatilidad a aumentar bastante, el dólar también haberse devaluado en las últimas semanas, con todo lo de las tarifas en general, básicamente regresar a estos soportes es aquí donde se intenta defender otra vez. Se utilizan las herramientas de la Reserva Federal y no solo por eso, sino también por los rendimientos de los bonos que llegaron a esta resistencia. Y es aquí donde otra vez inclusive vimos a Trump decir, bueno, vimos los bonos levantarse, entonces vamos a poner un freno a las tarifas por 90 días. Claramente no quieren destruir la economía, pero quieren jugar a lo que se pueda sin necesariamente destruirla. Pero los bonos sí se levantaron a lo que consideramos es otra vez una resistencia. En este caso los de 10 años vino a validar esta tendencia por afuera. Inclusive si llega acá, igual sería resistencia. Por el momento está siendo rechazado de esos puntos y también la Reserva Federal está viendo esto para ver si es necesario llegar a utilizar sus herramientas, a manipular el mercado de cierta manera para que no tengamos una crisis en esos casos. Creo que es inevitable una recesión, simplemente aún no apunta a eso, por lo que menciono del desempleo principalmente. TLT se mantiene ahora abajo de la línea promedio de 200 periodos y estos movimientos de los bonos en el corto plazo generan ese susto justo para que se tomen decisiones de que no sobrepase estas resistencias. Y claramente, ahora que el S&P 500 está subiendo, rebotando de este soporte, de esta línea de tendencia que viene desde la pandemia, este es la siguiente resistencia que hay que prestar atención. Estamos teniendo también un dead cross en estas líneas promedio, la de 200 periodos y 50, que es lo mismo que vimos para Bitcoin. Lo que mencionábamos en el caso de Bitcoin es que cada vez que tenemos ese dead cross, usualmente subimos hacia esas líneas promedio. Lo tuvimos. Usualmente lo tenemos para marcar fondos, o sea, más bien cuando salen las noticias de este indicador, que es un indicador lento, rezagado, por eso no se utiliza como para decirnos qué es lo que va a pasar, sino más bien de lo que ya pasó. Cuando tenemos este dead cross, usualmente marcamos fondos y eso hicimos. Temporales, no significa que ya salimos definitivamente, pero parece que estamos rompiendo toda esta línea de este retroceso. Obviamente, si se marca de esta manera, con los extremos de los wicks, podríamos considerar que también estamos rompiendo, pero estamos justo ahí en la resistencia. Prefiero marcarlo de esta manera porque es donde hay mayor cantidad de validaciones y de hecho de esta manera también podríamos ver que tuvimos una validación después de romper por afuera para ahora seguir levantándonos. Usualmente vamos a tener mayor cantidad de validaciones, incluso otra validación de esto creando un mínimo mayor es muy probable. Simplemente ya no son puntos de compra. Estos fueron puntos de compra. Estuve realizando compras en Ethereum y otras altcoins en estas zonas. No he vuelto a comprar Bitcoin desde hace meses, puesto que ya estamos en máximos históricos, pero la historia es diferente para altcoins
y también el hecho de que estamos en la resistencia de USDT. Entonces, todo esto nos apunta usualmente a fondos en cripto y también los que estoy mencionando en la bolsa, en el caso de la línea de tendencia, de toda esa tendencia alcista. Y ahora sí empezamos a romper en USDT la dominancia de Tether hacia la baja, nos colocaría otra vez en estas etapas en donde después de ser rechazados en esta resistencia vemos crecimientos. Obviamente en los puntos donde son soportes, donde son fondos, vamos a ver la mayor cantidad de miedo, que eso es lo que hemos estado viendo para la bolsa y para cripto. Entonces no es de sorprender, simplemente es el proceso natural. Y si rompemos aquí a la baja, claramente va a empezar a girar el sentimiento otra vez a neutral, luego a avaricia y después vamos a llegar a soportes que son estos. Y estos soportes básicamente son puntos de salida. Usualmente nos mantenemos ahí un tiempo. Inclusive esto fue el mercado alcista del 2021. Aquí fue cuando ya Bitcoin estaba marcando los techos. Muchas altcoins estaban marcando sus techos. Lo hicieron durante varias validaciones de esta línea de tendencia en el 2021. Si esto se repite y volvemos a caer acá, esto sería algo similar. Volver a crear probablemente soporte acá y después acá. Estos serían los puntos de salida finales y eso se combinaría entonces con en algún momento la dominancia que se encuentra en los puntos también de resistencia que mencionamos, los 64. También este wedge básicamente se combinaría muy bien los 64 con este extremo y es ahí donde me gustaría ver si realmente tenemos acción del precio que demuestre un tope en estos casos. Si vemos la dominancia de Bitcoin incluyendo Tether y USDC, estaríamos ya en esas resistencias. De hecho, la vez anterior tocamos esta resistencia. Un mes después tuvimos lo que sería quantitative easing, activar la máquina de imprimir dinero una vez más. Si se repite la historia, entonces para la siguiente reunión de la Reserva Federal, que es en mayo, estaríamos viendo un cambio importante, pero no necesariamente considero que va a ser para la siguiente reunión, porque por el momento sigue ganando la probabilidad de que no vamos a tener reducción de tasas de interés para el 7 de mayo. Pero antes de esta reunión tenemos datos de desempleo. Y si el desempleo sube, podríamos ver entonces que sí, la Reserva Federal entra en pánico. Si el desempleo no sube y se mantiene estable y la inflación, como ya hemos visto, los últimos datos de inflación siguen cayendo, entonces probablemente no veríamos mucho cambio en este porcentaje. Pero nuevamente quedan varios datos antes del 7 de mayo, que es lo que podría cambiar el rumbo de las decisiones de la Reserva Federal. Entonces, sí, los últimos días han sido de crecimiento, tanto para Bitcoin, desde esta etapa, que también tenía su línea de tendencia, que es esta, rebote, posible breakout ya de esta línea de tendencia, de este retroceso, entendiendo que usualmente después de eso vemos una validación más y lo que es el dead cross. En este caso, usualmente subimos al dead cross después de que se marca justo en el punto en donde se da el cruce. Usualmente son los fondos, como pueden verlo aquí también, justo en el cruce. Ya había pasado el fondo y después subimos más bien a tocar las líneas promedio. Pueden venir a verlo en el pasado. En etapas de mayor lateralización hay mayor suciedad. Pero aquí también donde tuvimos el cruce, ya estábamos en el fondo y más bien subimos a las líneas promedio. Y lo interesante es que, bueno, la bolsa también tiene su dead cross en este momento. Y eso significa que si está teniendo su dead cross en este momento, el cruce de estas líneas, donde se dio el cruce, usualmente es el fondo, y subimos a las líneas promedio. Si subimos hasta acá, hasta la línea promedio de 200 periodos, estaríamos rellenando este gap y retomando este soporte. Mientras no hagamos eso, sí existe la posibilidad de venir a validar otra vez esta línea de tendencia, que eso es lo que el mercado todavía no sabe. Si es ya un rebote en V-shape, o sea, V, recuperación en V, o como en el pasado también vamos a tener un rechazo a un mínimo menor, o simplemente una estabilización en esta zona. Los fondos no necesariamente siempre se recuperan en V, como en estos casos, que tal vez no fue en V porque es una tendencia bajista en general, pero claramente esto sí lo fue. O este otro también. Tenemos muchísimos ejemplos de cómo el precio suele salir de un fondo, pero usualmente cuando vemos tanto miedo en general, en la bolsa, en los mercados y VIX se levanta estas zonas, usualmente el fondo ya fue creado. Simplemente no sabemos qué tanto tiempo tomará para salir de ese fondo. Lo que sí definitivamente es mejor evitar si se van a tomar decisiones de compra
es esperar hasta que ya todo pinte a la normalidad y otra vez estemos en neutral o en avaricia, o otra vez ya las noticias son positivas, porque usualmente lo que se está haciendo es comprar muy tarde y lo que llega es más bien ese retroceso antes de continuar. Puede ser para un mínimo mayor, puede ser para un doble piso, pero usualmente ya es tarde cuando otra vez estamos saliendo de este sentimiento. Los mejores puntos es en los puntos de mayor volatilidad, en los puntos de mayores noticias negativas, cuando nadie quiere comprar, porque es cuando menor riesgo hay, es cuando ya más bien la recuperación se acerca. Y obviamente entonces tenemos que ver si vamos a rellenar este gap y superar este soporte. También podríamos marcarlo con una línea de todo este retroceso, que obviamente hay que tener pendiente, pero la mayor resistencia, en mi opinión, va a ser este soporte. Porque una vez que estemos arriba de este soporte, es retomar rango. Y una vez que se retoma rango, es más probable ir a visitar el techo de ese rango, que vienen siendo los máximos históricos. También hemos visto breakouts independientes en altcoins, como CRV. Ha estado liderando últimamente. Este es un hecho que, como sea que se marque la línea de todo este retroceso, CRV ya ha salido de esa etapa. Entonces, esto se está beneficiando también por noticias sobre DeFi, en el caso de la SEC, que ya no va a estar atacando este sector. Esto beneficia a CRV en este caso. Y esta posición pues se mantiene alcista. No digo que es para comprar acá, simplemente es para sostener. En mi caso estoy sosteniendo después de este breakout. Parece que estamos generando soporte y aunque retrocedamos a validar nuevamente esta línea, ya estaríamos afuera del retroceso. Y si esto es una señal de lo que muchas altcoins van a estar haciendo, parece entonces que CRV nos está dando una señal de lo que inclusive el mismo Bitcoin pueda estar haciendo. Que en mi opinión parece que ya lo está haciendo, al menos de que sea esta la resistencia. Y si ese es el caso con únicamente estas validaciones, todavía existe mayor posibilidad de hacer un mínimo mayor. Y eso ya lo hemos visto en el pasado, como en estas etapas, donde también tuvimos un dead cross y aún así tuvimos un retroceso para hacer un mínimo mayor a este antes de continuar al alza. Las altcoins que han mantenido mayor fuerza, como Ripple, me refiero al hecho de que no van a retroceder todos los primeros movimientos, parece estar en la segunda ola de lo que serían las ondas de Elliott. Aquí visitó exactamente la línea promedio de 200 periodos. Esto estuvimos mencionándolo la semana pasada. Era muy probable visitar acá y estos serían buenos puntos de entrada. En mi opinión, Ripple, mantengo la posición, pero no voy a seguir comprando cada retroceso. Preferiría estar acumulando otras que se encuentran en puntos más subvaluados, en mi opinión, que Ripple. Pero bueno, Ripple también tiene su retroceso, que es esta etapa. Está comprimiendo acá, puede retroceder otra vez a la línea promedio de 200 periodos para eventualmente en los siguientes días estar teniendo ese breakout similar al que está teniendo CRV. Entonces, para esta semana, lo que voy a estar principalmente observando es VIX cerrando debajo de 30. La bolsa rellenando ese gap que se encuentra acá en los 551, idealmente retomando soporte. Si retoma soporte rápidamente, esto significa que sí es un V-shape recovery, no significa estar comprando ahora acá, que no sería mal punto de entrada, pero definitivamente sería tardío. O el caso de ser un rechazo en esta resistencia, abajo de este soporte de los 550, vamos a generar mayor suciedad todavía en esta etapa, puede aumentar otra vez la volatilidad y VIX subir una vez más. Y el caso de Bitcoin, ver si mantenemos estas etapas afuera de esta línea, que también, como menciono, dependiendo cómo lo marquen, puede ser que estamos exactamente en la línea, que estamos básicamente entre ambas jugando con esa resistencia. Y si es el caso de ser un rechazo, que ya estamos llegando a las líneas por medio después del dead cross, sí existe la posibilidad de retroceder por estas zonas todavía para hacer un mínimo mayor a este más probablemente. Pero como he mencionado acá, los ciclos de Bitcoin más bien estamos subvaluados desde el halving y usualmente para esta zona lo que queda es un impulso. Puede ser de los últimos impulsos hasta septiembre, hasta octubre de este año, con la dominancia de Bitcoin cayendo, con también USDT, dominancia de Tether cayendo, con Bitcoin haciendo de sus últimos impulsos más fuertes y básicamente estos últimos crecimientos a lo que sería el tope del mercado alcista. Probablemente este año, si se repite la historia, simplemente no sabemos si va a ser en octubre, en agosto o septiembre, pero en general serían zonas de ir tomando ganancias. De hecho, algo muy interesante que mencionamos hace semanas es que este mercado alcista ha tenido un patrón de Bitcoin tener 2 trimestres verdes,
uno rojo. Ya sabemos que el trimestre de este año, enero, febrero, marzo, fue rojo. Aquí está, retroceso. Y tuvimos 2 trimestres positivos. Este trimestre, que fue en el 2024, igual tuvo su retroceso a validar esta línea de tendencia, pero aún así concluyó en verde. Ahora estamos en una etapa similar. Obviamente, fueron 2 verdes, uno rojo para después inmediatamente en verde. Lo que queremos ver si ahora que ya validó esta línea de tendencia con esta vela, va a tener un crecimiento más fuerte que similar a o únicamente va a ser mayor lateralización en esta zona para que después sea la última vela del último trimestre que estaría cerrando en septiembre, sea esa la vela final para marcar los techos que podría llevar a Bitcoin a nuevos máximos, y esos nuevos máximos puede ser arriba de los 130, 140, puede ser una vela final que puede ser sorprendente y aún así retroceder una vez toque esas resistencias, no sabemos, pero usualmente, como pueden ver, las velas finales en trimestres para Bitcoin sí vienen siendo las de mayores rendimientos. Y si se repite algo similar al pasado, que en este caso fue un 100% en el último trimestre, solo desde esta zona, que no creo que sea un 100%, nada más estoy dando el ejemplo. Bueno, colocaría Bitcoin cerca de los 180,000, 170,000. Ya sería la etapa parabólica, la etapa que se considera burbuja. Y sí, los activos suelen tener una burbuja antes de tener una enorme caída. Si ese es el caso, estaríamos viendo que se repite la historia en el último trimestre para Bitcoin. Y si ahora que ya tuvimos este trimestre de retroceso, estamos en el siguiente trimestre, queremos ver si va a ser nada más trimestre inmediatamente positivo, superando el máximo anterior, o de lateralización como esta etapa. Muy probablemente, como estamos más cerca ahora, en general, viendo los datos de los ciclos subvaluados en vez de estar sobrevaluados, más probablemente sea los últimos 2 trimestres verdes para Bitcoin hacia septiembre. Pueden aprender conmigo paso a paso, estar en las sesiones en vivo adentro de Proplan Trading. En el enlace de abajo pueden ingresar. Les dejo la información abajo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.